Muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia de Aymaras por el Mundo. El día de hoy nos hemos dignado en salir en directo con dos invitados, con dos flamantes invitados, el doctor Víctor Bautista desde el Brasil, abogado peruano, abogado penalista, y nuestro gran amigo, colaborador siempre, el doctor constitucionalista César Quispe Calcín. Así que con ustedes empezamos este conversatorio sobre la audiencia que va a tener ya prácticamente el día de mañana 4, ya aquí en Europa ya es 4, en Europa exactamente son las 2 de la mañana con 30 minutos, en Brasil las 10 de la noche con 30 minutos y en Perú las 8 de la noche con 30 minutos. Así que vamos a dar la bienvenida a cada uno de los presentes. Y nada, gracias por estar, gracias por comentar, compartan el vídeo, hermanos, porque está interesante este conversatorio sobre la audiencia de habeas corpus, que el día de mañana 4, a primeras horas de la mañana, sobre nuestro presidente Castillo, Pedro Castillo Terrones. Nada, adelante, doctor Bautista. Muy buenas noches, un gran saludo a todas las comunidades peruanas en el extranjero, un saludo y agradecimiento a la invitación a tu programa Dalia Aymaras por el Mundo, un saludo cordial al colega, el doctor Quispe. Adelante, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Bautista, un gusto saludarlo. Lo propio, muchas gracias por la invitación, hermana Dalia, de Aymaras por el Mundo, y reiterar también mi saludo, y de verdad qué gusto conocerlo, doctor Bautista, gracias aquí a la hermana Dalia, desde Julián Capuno, Perú, siempre con todas las ganas, el ánimo, la actitud siempre permanente también por la justicia, el ejercicio del derecho en favor de los ciudadanos. Estaremos aquí a sus órdenes, por favor, hermana Dalia. Muchas gracias, de verdad. Se agradece que nos hayan aceptado esta invitación en este gran conversatorio. Estamos, hermanos, les digo hermanos, doctores, abogados, en una coyuntura muy difícil en nuestra patria. Las tres personas que estamos ahora haciendo este conversatorio, estamos en el extranjero. El doctor Bautista conmigo estamos en el extranjero. Y usted, doctor César, está usted pues donde las papas queman, como se dice. Y nada, estamos en una coyuntura muy complicada, muy preocupados, todos creo yo. El día de mañana es la audiencia, ¿no?, del habeas corpus que se le presenta a favor de Pedro Castillo, de nuestro presidente. Aún, yo le digo, aún es el presidente Pedro Castillo Terrones, debido a que la vacancia que le hicieron pues fue totalmente inconstitucional. Yo quisiera decirle a usted, doctor César Quispe, ¿cómo desarrollaría usted sobre esta audiencia? ¿Usted qué piensa que pasará en caso de que le salga a favor de la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo? Adelante, doctor César Quispe. Su micrófono. Perdón. Bueno, en principio, para mañana el Tribunal Constitucional ha agendado y ha declarado procedente 11, si no me equivoco, son 11 procesos constitucionales, de los cuales 5 son los habeas corpus que corresponden a Pedro Castillo. Y hay varias, en todo caso, entre ellas se van a ir complementando, ¿no? Porque hay habeas corpus referidos al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero este tema del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y también la Sala Penal Permanente van a ser fundamentales para poder mañana conocer finalmente el fallo
del Tribunal Constitucional para saber en qué términos o en todo caso cuál va a ser la decisión final o las garantías que le ofrece a cualquier ciudadano, sin ser, en este caso, necesario solamente para hablar de Pedro Castillo, porque lo que resuelvan mañana va a ser además determinante para todos los casos que pudiera existir en el Perú, porque como vemos, a todas luces, la detención de Pedro Castillo ha violado lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Procesal Constitucional, que no hay ninguna persona, obviamente una autoridad como el que fue elegido como Pedro Castillo, pudo haber sido detenido, en este caso, de manera ilegal, porque hasta ahora toda la información que conocemos, ¿no? Incluso esta famosa acta de detención, no lo ha firmado el policía o los policías que lo detuvieron. Solo hay la firma de un general o de un coronel que incluso ha sido después de un tiempo, a las horas de esa supuesta detención. Entonces, yo creo que mañana, si los magistrados del Tribunal Constitucional aplican de manera rigurosa la Constitución, el Código Procesal Constitucional, deben de declarar procedente todas estas 5 denuncias, o en todo caso habeas corpus, que permitiría desencadenar sin duda todo un corolario, una caja de Pandora, que no sabemos qué cosa más puede ocurrir en el país frente a esta coyuntura. Pero de plano, debería ser declarado procedente estos habeas corpus que mañana va a resolver el Tribunal Constitucional. Bueno, eso sería una primera introducción que podría yo compartir. Muchas gracias, doctor César. Doctor Bautista, hemos visto que usted ha hecho una serie de entrevistas en su programa de Ecos Latinos, el programa que lleva usted, y que ahora usted pues tiene también su canal de YouTube llamado Despierta PEX, que significa Despierta Peruanos en el Exterior, ¿no? Representando a eso. ¿Qué le parece a usted como abogado penalista? Aún nosotros, gran parte de los peruanos todavía le llamamos a nuestro presidente Pedro Castillo, porque dentro de la lógica, jurídica, constitucional, esa vacancia que tuvo el presidente no ha cumplido. El Congreso ha violado las leyes constitucionales y ha violado aún por encima las leyes congresales. Por eso nosotros le llamamos aún sigue siendo el presidente. Por lo tanto, la actual señora que está ahí en el cargo, muchos presidentes ya patriotas de Latinoamérica y el mundo la llaman la usurpadora. Mismamente en Estados Unidos la llamaron señora representante, ¿no? Y así. ¿Qué opinión tiene usted acerca de todo esta coyuntura? Mismamente también, pues sobre mañana lo que va a pasar. ¿Qué significaría para usted si le declaran procedente a favor de nuestro presidente Pedro Castillo? Adelante, doctor Víctor. Muy amable, Dalia. Bien, nosotros como peruanos residentes en el exterior y representantes, se podría decir, del informe, de la comunicación que damos a nuestros compatriotas que residen en el exterior, que son más de 3 millones, un porcentaje muy alto de participación política, porque en las últimas elecciones presidenciales 2021 fueron a sufragar un total de 300.000, cuando nuestra escalafón o nuestra lista de electores llega a cerca de 1 millón de electores hábiles. Entonces siempre en el año pasado participaba en la plataforma de Ecos Latinos también de un compatriota peruano que reside en Argentina, y veíamos las noticias, las cotejábamos, las corroborábamos como abogados, como investigador,
como periodista y tratamos nosotros y tenemos el deber patriótico de informar con veracidad lo que estaba sucediendo en los primeros meses y en los últimos meses del gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. Yo soy un abogado, 25 años habilitado, y sobre todo nosotros los abogados litigantes defendemos las causas justas, oramos causas melius. Y entonces tenemos que ver siempre, ante todo, la verdad y la justicia. A raíz de la semana pasada de la denuncia de la fiscal coordinadora de este equipo de la lucha contra la corrupción en el poder, la doctora Marita Barreto, que, oh sorpresa, ahora es una enemiga declarada de su amiga el 7 de diciembre de 2022, porque ellas dos, fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y fiscal coordinadora, Marisa Barreto, con el coronel Herbert Colchado, fueron los que estuvieron en la sala de la prefectura de Lima ordenando la detención del señor expresidente Pedro Castillo Terrones. Y desde ahí se inició un proceso judicial. Y ese proceso judicial se ha llevado ante la instancia de la Sala y la Corte Suprema. Pero, así como tú informabas al inicio de este conversatorio, yo entrevisté a todos los abogados, desde el que renunció, el doctor Benji Espinosa, horas después de haber discursado su mensaje a la nación, y en donde él claramente dice: disuelvo el Congreso y entramos en un estado de sección. ¿Eso qué configura? Que ha quebrantado el Estado de Derecho. Ahora, en ese momento, cuando él sale conjuntamente con el ex premier y ex asesor de la congresista y en ese entonces también primer ministro Betsy Chávez, él continúa con la inmunidad presidencial y él no podía ser detenido y preso en una calle encañonado por armas por suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Escuchaba hace unos instantes el documental que ha presentado América Latina, ¿no? El canal de TV de Perú, dando un documental, qué es lo que pasó, qué es lo que nos sucedió. El señor Pedro Castillo Terrones representó a los pueblos olvidados, a las provincias, a las personas vulnerables, comunidades vulnerables. Nos representaba a todos nosotros, porque en los últimos años los candidatos presidenciales todos eran capitalistas de Lima, los limeñitos, los blanquiñosos, y vimos en él también una opción de cambio, de transformación. De repente pecó por su inocencia, por su falta de conocimiento y experticia política, pero también nosotros no podemos estar aceptando de lo que él hizo. Pero se le llevó un proceso, ya se van a cumplir dentro de unos días 12 meses de prisión preventiva. Y por eso que para el día de mañana, ante esta noticia, crimen, que presentó la doctora, ex fiscal coordinadora de este equipo, ante la fiscal de la Nación, con 3 asesores principales de su entorno en la Fiscalía de la Nación, es que hay pruebas relevantes que podrían aclarar que la detención del señor Pedro Castillo Terrones fue anticonstitucional, irregular y sobre todo fue una detención polarizada por la política, porque están demostrando que los
la Fiscalía, con estos representantes, tanto de la Fiscal de la Nación como también fiscales de la Comisión del Equipo contra el Poder, también están politizados. Mañana se va a realizar una audiencia que ya lo programó el doctor Juan Carlos Checle, donde él ordenó y por lo tanto continúa preso en prisión preventiva en Penal Barbadillo por 18 meses. También adelanto lo siguiente: el señor Pedro Castillo Terrones tiene 2 prisiones preventivas, uno por el caso de rebelión de 18 meses y el otro caso es el Puente Tarata, Ministerio de Vivienda, Petroperú, que es por 36 meses. Tampoco no hay que venir aquí a dar informaciones que podrían, en estos momentos de conturbación social, ayer han matado, asesinado a trabajadores de una mina en el norte del Perú. Estamos viviendo una inseguridad ciudadana completa, peor que guerra declarada en la Europa, porque estamos viviendo una inseguridad. Hay grupos extranjeros que están participando activamente en estos momentos en cuestiones delictuosas. Toda esa coyuntura es muy grave y sobre todo esta situación política. Muy agradecido y es un aporte para iniciar. Bien, gracias, doctor Bautista. Doctor Quispe, estamos siempre queriendo que la audiencia sepa claramente, una multitud de personas pensamos, utilizando el pueblo no desconoce muchas cosas jurídicas. Precisamente se les invita a ustedes, que son los que pueden comunicar a la población, para que tengamos claro que al presidente en casi 12 meses no se le ha encontrado ninguna prueba hasta ahora. Imagínense, yo me pongo a pensar como pobladora peruana y digo yo, si ya hubiera habido aunque sea una, ¿usted cree que ya no se hubiera salido como una noticia bomba todo lo que se hubiera originado? Pero acordémonos también que han salido unos posibles colaboradores eficaces que muchas personas no saben claramente qué significa un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz, en mi opinión, mientras no presente las pruebas, todavía no es un colaborador eficaz. Dice colaborador eficaz, se convierte eficaz su colaboración. En mi opinión, como ciudadana, lo analizo así. Mientras tanto, sale de la cárcel un delincuente que dice tener pruebas, la prensa hegemónica le ha dado tribuna, han mentido, han dicho lo que le han dicho que diga para tener libertad ese tiempo, y cuando se les ha llamado a la fiscalía a presentar las pruebas, se han ido yendo de uno en uno para atrás y ninguno ha presentado pruebas. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor César Calcín? Doctor Quispe. Su micrófono. Para que nuestros conciudadanos tengan claro conocimiento de lo que va a pasar mañana. Cuando hablamos de habeas corpus hay que remitirnos de repente un poco para analizar y conozca también nuestros hermanos al Código Procesal Constitucional, ¿no? El artículo 25, literal 7, dice en este tema del habeas corpus, porque mañana la noticia va a ser esa, el análisis de los magistrados del Tribunal Constitucional va a ser esa, o sea, sobre la base de lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Procesal Constitucional. Entonces, en este caso, ¿no? El habeas corpus, por el cual se va a debatir, discutir, los abogados de Pedro Castillo mañana van a exponer, se refiere a ese derecho a la libertad que fue violentado, vulnerado Pedro Castillo, ¿no? ¿Y qué dice el Código Procesal Constitucional? Dice el derecho a no ser detenido, o sea, está amparando esto la libertad de Pedro Castillo, ¿no? Sino por mandato escrito y motivado del juez. Esto no ha ocurrido el 7 de diciembre del 2022. O por las autoridades policiales. Dice, ojo, miren, hay que leer esto y lo voy a poner como ejemplo, lo que ha ido pasando en Puno.
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Miren, en Puno, este año, en enero, 9 de enero, luego el 9 de febrero, a un mes de la masacre, han tratado de ponernos en la cárcel, es decir, en prisión preventiva, a varios ciudadanos detenidos. Concretamente, por ejemplo, el 9 de febrero a 6 ciudadanos. ¿Y qué hicieron los policías? Los policías, al momento, entre comillas, ¿no?, supuestamente detenerlo, habían cumplido con redactar las actas que están obligadas a hacerlas para su detención. Y le comento, doctor Bautista, porque esto es de anécdota, ¿no? Mientras estamos ahí discutiendo con el fiscal, ¿no?, la declaración de los, en calidad de testigos, ¿no?, de los policías que los habían detenido, nos dimos cuenta de que sí, claro, había actas, pero que al momento de revisar de los varios ciudadanos, y esto lo hicimos entre varios colegas también, nos dimos cuenta que todas las actas tenían la misma letra. Y varias de las actas tenían la misma hora. Y lo peor de todo, de cada uno de los ciudadanos y cada una de las actas estaba por los mismos delitos. Y empezamos a encontrar contradicciones y al final terminaron reconociendo que ellos no lo habían redactado. ¿Que lo había redactado quién? Ah, el comandante, pero que no se recordaban el nombre del comandante. Entonces, el fiscal, avergonzado, tuvo que rápidamente ordenar la libertad de las personas que estaban detenidas y, por lo tanto, no cabía ninguna prisión preventiva, ¿no? Entonces, en este caso de Pedro Castillo, que mañana se va a discutir, esto que han dicho, que Pedro Castillo ha sido detenido en flagrante delito, pues eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo que acaba de compartir el doctor Bautista, sí, pues ahí 18 meses, ¿no? Está ahí con 18 meses de prisión preventiva y por el otro caso 36 meses de prisión preventiva. Entonces, cuando revisamos cuáles son los habeas corpus que se van a resolver el día de mañana, tiene que ver justamente con esos habeas corpus que se han planteado, ¿no? Contra el Ministerio del Interior, en el caso de esa detención ilegal, ¿no?, que dice la Constitución debería de ser en flagrante delito y hay todo un requisito para poder elaborar las actas de detención. E incluso lo que dice este artículo 25 del Código Procesal Constitucional, dice, o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponda, ¿no? Entonces, todo esto que norma de manera sucinta, pero muy detallada, digamos, nuestra norma constitucional en el Perú, no se ha respetado. Por esa razón es que en este caso, de los 18 meses, por ejemplo, debería de resolver el día de mañana o declarar procedente y seguramente ordenar, en ese caso, por ejemplo, para poner uno de los ejemplos, nada más, o uno de los habeas corpus, la libertad inmediata de Pedro Castillo. Pero como todos conocemos y sabemos cómo está compuesto el Tribunal Constitucional, pero no sabemos cuál va a ser la votación. Pero hay algo que juega a nuestro favor. Lo que está ocurriendo ahorita con la fiscal de la Nación, ¿no? El 6 de diciembre se resuelve su situación y seguramente la van a suspender y se ve y los vemos por varios flancos, ¿no?, debilitándose estos poderes fácticos que han tomado el control del Estado o han secuestrado el aparato estatal, pero que la población sí, como se está convocando ahora, desde el 7, 8, 9, o los días 7, 8, 9 de diciembre, esto va incrementándose o llega a esos niveles que vino desde diciembre, enero de este año, seguramente podrían tener algún tipo de presión también en el Tribunal Constitucional y aplicar tal como dice el Código Procesal Constitucional. Así que mañana hay que estar muy atentos y vuelvo a repetir, como decía hace un momento, eso va a determinar el caso también de muchos ciudadanos que ahora mismo, como en el caso de Cusco, por ejemplo,
¿no? Fueron detenidos ilegalmente, arbitrariamente, o incluso, ¿no? A algunos ciudadanos les han obligado o les han ofrecido a que reconozcan determinados delitos. Así que hay mucho pan por rebanar, pero lo de mañana va a ser sumamente importante, hermana Dalia. Interesante información nos da usted, doctor Quispe. La verdad se agradece porque el pueblo necesita saber de todas estas cosas que nos preguntamos muchas cosas y nos respondemos pues a nuestra manera como población. Importante. Doctor Bautista, ¿qué puede acotar sobre esta situación en caso de que mañana fuera lo contrario? ¿Por qué sería? Sí, a ver, estamos esperanzados en que respetaran la Constitución y le dieran la libertad a Pedro Castillo. Aún todavía no estamos hablando sobre la restitución y todo lo demás. En este momento el habeas corpus es para pedir la libertad de Pedro Castillo o de cualquier ciudadano. Si fuera lo contrario, ¿por qué sería eso, doctor? Adelante. Muy amable, Dalia. Saludos y también tengo mucha coincidencia con el noble colega, el doctor Quispe, en lo referente a este proceso y a esta audiencia, cómo se va a desarrollar. Yo siempre hago un derecho comparado, porque también yo formo parte aquí en la comisión de la UAB de São Paulo, como miembro invitado de las comunidades de los derechos humanos de los inmigrantes aquí en Brasil. Aquí Brasil también es un país muy hospitalero y tiene más de 1,5 millones de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Cerca de 50.000 son peruanos. Así que tenemos una muy buena representación aquí en Brasil. Siempre como abogado litigante, y no litigante de Zoom, sino litigante que piso el suelo de las comisarías en Perú, en Huacho, en Lima, de las salas de audiencias en Arequipa, en Camaná, y lo que lamentablemente no ve el compatriota peruano en el exterior es la administración de justicia en el interior de estas instituciones de la Administración de Justicia de Perú, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Contraloría y ahora Defensoría del Pueblo. Yo siempre en los últimos años ya me he dado y me he creado una tesis que lamentablemente la administración de justicia está politizada en Perú desde hace ya varios años. Porque ahora comienzan a decir de que la Junta Nacional de Justicia, actualmente creada por el señor Vizcarra, que fue presidente porque asumió la presidencia ante la renuncia de PPK. Cosa diferente lo que se hace con la señora Dina Boluarte, porque recordemos y siempre tendremos que hacer historia para saber nuestros antecedentes históricos, políticos y jurídicos. El 5 de abril de 1992, a las 10 de la noche, cuando Alberto Fujimori sale ante el Perú y da su mensaje a la nación: disolver el Congreso, inmediatamente San Román y el otro vicepresidente renuncian, cosa que no hizo la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte no, esperó que el Poder Legislativo y el Poder Judicial con la fiscal de la Nación estaban ordenando y deteniendo al señor Pedro Castillo Terrones, porque puede ser la persona que no le gusta a medio Perú, porque él ganó con la otra parte de la mitad del Perú, y por eso que representa a todos los peruanos. Pero él tenía el derecho inviolable de la inmunidad presidencial
y no se le respetó. A un extranjero asesina, sicariato, mata, le leen todos sus derechos y todavía le ponen un abogado defensor. Y que corra la señora fiscal, porque si se le vence el plazo, inmediatamente le van a dar su libertad. Mientras que al señor Pedro Castillo Terrones lo llevaron en vilo, lo metieron al calabozo y después lo trasladaron en helicóptero, como uno de los peores, parecía el Chapo, el mayor narcotraficante en el mundo. ¿Cómo a un expresidente lo han maltratado? ¿Por qué? Porque lamentablemente en las instituciones que deberían prevalecer el respeto, la justicia, la verdad, lamentablemente pues hay poderes fácticos y también hay personas que solamente tienen una posición política. Y lo digo eso ¿por qué? Porque a raíz de eso, el caso Lula da Silva aquí en Brasil se cayó, porque se probó posteriormente, después de ser condenado y estar casi 2 años cumpliendo condena en un penal aquí en Brasil, Curitiba, estado de Paraná, Lula da Silva obtiene su libertad, porque su único abogado, desde el inicio hasta el fin, en esos 4 años de defensa, estuvo con la tesis de que los administradores de justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público estaban politizados. Y a consecuencia de eso se demostró que el señor juez federal Sergio Moro actualmente es senador de la República. Renunció a su judicatura para postular y obtener primeramente ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y el fiscal que en ese entonces postuló para la Cámara de Diputados, es el doctor Dante Dallagnol, es actualmente diputado federal aquí en Brasil. Y eso demostró que hubo un sesgo político y por eso se cayó el caso Lula da Silva. Eso es lo que en estos momentos se está queriendo ante esta denuncia de la doctora Marita Barreto, porque también podríamos decir qué pasó durante los 5 meses, 6 meses, porque esta denuncia empezó en mayo del presente año. Y yo lo escuché en una entrevista al doctor Humberto Abanto, hablando que todo el mundo tiene derechos. Apenas tiene noticia de que está siendo investigado, tiene que ser notificado. Porque, señor, usted lo vamos a investigar por tal y tal presunta comisión de un delito. Entonces, ¿por qué han tardado 6 meses? Esperaban que. Y otra cosa para terminar, la Junta Nacional de Justicia, que actualmente está presidida por la doctora Imelda Tumealán Pinto, y yo fui su sesigrista allá por los años 95 en la Fiscalía de Lima Norte, también ellos tienen culpa, porque ellos crearon a la hija, como lo dijo en una vez oportunidad el doctor Guillermo Olivera Díaz, es la hija del delito. Ellos fueron los que nombraron pues a Patricia Benavides, y eso que de fiscal Bamba es falso. Ella no tiene tesis, porque si fuesen Bamba, aunque sea pues, se demostrarían que existen, pero cuando no existe, es que no son ni Bamba. Muy agradecido a Aymara. Sí, gracias, doctor Bautista. De verdad, grandes cosas nos vamos enterando, vamos analizando y el pueblo se va enterando de que en el Perú ya no es ahora, lleva décadas, desde el gobierno de Alan García, el Poder Judicial totalmente politizado. Y esto tiene que acabar, porque si esto continúa así, cada año vamos a tener un presidente. Es que ya llevamos cuántos años, pasa un año, cada año vamos a tener un presidente. Entonces, lo que tenemos que promover ahora, doctores, es que la presión social es un arma fundamental y la presión mediática
que es la prensa alternativa, que en este momento, gracias a Dios, que el pueblo cuenta con la prensa alternativa. Porque la prensa hegemónica, pues, ¿qué nos va a dar tribuna a nosotros? Al pueblo. ¿Qué les va a invitar a ustedes ahí en esos canales, sabiendo que ustedes están defendiendo a la patria? Entonces, doctor Calcín, ¿qué nos puede decir sobre el poder de la presión social en esto para mañana, que va a ser muy importante? Y ahora, los que no pueden ir a Lima, mismamente yo convoco y animo a que en sus pueblos, en las ciudades, también hay fiscalías, y también podemos hacer presión en nuestra misma ciudad, salir ahí a ser convocados, autoconvocarnos para protestar y que se recupere la verdadera justicia en el Perú, que no sea politizado ya, que sea basta de eso. Y si no puedes salir, incluso promovemos el cacerolazo. El cacerolazo funcionó en Chile, ¿y por qué no puede funcionar en el Perú? Adelante, doctor Calcín. Sí, mira, la presión social o el ejercicio de un derecho fundamental o un derecho humano, como es el derecho humano a la protesta, va a ser tremendamente importante, fundamental para poder recuperar la democracia en el Perú. Y es que ahora, felizmente, nuestros conciudadanos cuentan con mucha más información, porque si nos trasladamos hace 30 años atrás nada más, no teníamos esto, ¿no? No teníamos las redes sociales. La única radio, yo recuerdo que llegaba a mi comunidad, ¿no? Era, por ejemplo, ERPP, ¿no? O si me trasladaba a la tierra de mi padre, era una radio, digamos, extranjera, ¿no? Entonces no teníamos acceso a la información. Pero por el otro lado, esto que estamos conversando, la justicia o el sistema de administración de justicia, sin duda está politizada porque han capturado, ¿no? Las mafias, ahí están los cuellos blancos, por ejemplo. Entonces, esto incluso diríamos tiene sus raíces desde la fundación de la República, ¿no? Porque termina siendo una república criolla que si revisamos toda la historia, incluso en la primera constitución, Dalia, seguramente todos los colegas, como mi distinguido colega Bautista, ¿no? De verdad nos sorprende cuando leemos la primera constitución, ¿no? Dice, ¿quiénes son considerados ciudadanos? Requisito es, ¿no? Que sepa escribir, ¿no? Dice, hablar, escribir, ¿ya? Otro requisito dice, para ser ciudadano, que debe tener propiedades, ¿no? Así nació con la primera constitución y esta república. O sea, imaginémonos, ¿no? Cómo nuestros ancestros que estaban en esa época, 1821, 1824, que les habían quitado sus tierras, que los habían sometido a ser prácticamente esclavos, que no tenían acceso a un papel, a una pluma para escribir o a una escuela. Fue después de un siglo que se consiguieron varias cosas en materia, por ejemplo, de educación. Entonces, esta república desde su nacimiento y las instituciones como el sistema de administración de justicia han nacido orientados y bajo el poder o bajo las manos de quienes han capturado desde los inicios de la república el aparato estatal, y eso no ha cambiado, no ha parado. Con la Constitución del 93 lo que han hecho es perfeccionar el saqueo del país. Por esa razón es que Fujimori es el considerado, ¿no es cierto?, el ladronzuelo más grande de todo el mundo. Entonces, el sistema de administración de justicia que ahora han tomado el control de todo lo que significa, ¿no? Justicia, investigación, o si hablamos de primera instancia, segunda instancia, pero ahí habría que hacer una tingencia, ¿no? Ahora que nosotros estamos, por ejemplo, llevando los casos de nuestros hermanos que fueron masacrados, asesinados en Juliaca,
vemos con mucha claridad cuál es el papel que cumple Patricia Benavides, la comadre, le decimos aquí, ¿no? La comadre, la socia de Dina, que ahora, como ambos se pelean por el poder, a ver quién muestra más poder, se andan acuchillando mismos pizarristas y almagristas, ¿no? Para ver quién se lleva el botín, así como conocemos en nuestra historia. Entonces, ahí cabe la lucha, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y yo veo muchísimas ganas, muchísimo empoderamiento de nuestros conciudadanos. En Puno, por ejemplo. Y esto es sumamente claro cómo se han ido empoderando nuestros hermanos en Puno. Los primeros días después del 9 de enero, muchos hermanos, por supuesto, con legítima razón, temerosos, ¿no? O sea, por miedo, no denunciaban los casos. Pero ahora, les comento para resumir, hay muchos hermanos que han tomado la decisión de denunciar no solamente los heridos del 9 de enero, día de la masacre, sino incluso el 14 de diciembre, y ahora conocemos esto, porque están en su cuerpo los perdigones, 14 de diciembre, el primer día de declaratoria de emergencia a nivel nacional por este gobierno de facto, ya habían ordenado matar a la gente. Y la prueba es que le han disparado al cuerpo y es la prueba viviente, esos ciudadanos que se han empoderado ahora y tienen múltiples perdigones en el cuerpo. Entonces, el 6 de enero lo propio, hay ciudadanos que se han empoderado y han denunciado el 7 de enero, el 9 de febrero, incluso el 26 de julio, cuando salieron a protestar, a marchar, a mostrar su disconformidad porque no había justicia, los deudos fueron también reprimidos, maltratados, agraviados por la policía y por el ejército, pero ya están denunciados. Entonces, ahora estamos llegando a estas fechas del 7, 8, 9 de diciembre, ¿no? Día en que se comete esta dictadura, o en todo caso el golpe de Estado parlamentario, y que luego sucesivamente durante el mes de diciembre del año pasado, las matanzas, o en todo caso las masacres, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales en distintas regiones de nuestro país y el 9 de enero en Puno, pues hacen que a un año, a la luz de toda esta injusticia, a la luz de cómo se comporta la fiscal de la Nación, ¿no? Cómo se comporta Dina, cómo han destrozado la economía del país, yo creo que ahí podemos avisorar que nuestros conciudadanos en todo el Perú, con toda la experiencia que ya se tiene y el uso también de esa palabra autoconvocatoria, va a ser bastante fuerte, contundente, y creo también desde el 7 de diciembre de manera creciente, y en el sur del Perú, en Puno concretamente, el 9 de enero, va a ser un año de la masacre y van a estar en las calles. Va a ir una serie de actividades que van a desarrollar. Están organizados aquí los deudos, están muy bien organizados, compactos los heridos, en una asociación de mártires y víctimas en búsqueda de justicia. Por eso es que se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirle en su cara pelada a los representantes ahí de este gobierno de facto, o que se hacen llamar representantes del Estado, y mira cómo perdieron los papeles, ¿no? Recordemos ahí al embajador malcriado Adriansen, creo que se llama, ¿no? Entonces, creo, hermana, va a ser, y este tipo de programas nos ayuda a compartir no solamente el carácter jurídico de lo que significa el ejercicio del derecho de los ciudadanos, sino también la consecuencia de ese ejercicio. Es decir, si aquí en el Perú denuncian 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 ciudadanos porque el Estado está vulnerando sus derechos, está cometiendo graves violaciones de derechos humanos, se cae el sistema. Y aquí en Puno se está demostrando ya esa fortaleza. Como vuelvo a repetir, hay muchísimos hermanos ya que los han denunciado, así que eso muestra que para estos días seguramente todo el Perú puede empoderarse también. Gracias, hermana, disculpa. Me da mucho gusto siempre, doctor Quispe, escucharlo, porque nos hace recordar cómo ha venido inquistándose desde la República la marginación, la discriminación al peruano de a pie, al peruano de siempre, a los originarios, como decimos,
los orígenes. ¿Cómo puede ser posible que usted nos haga ahora, escuchándolo, digo yo, cómo ha sido siempre han sido masacradores los republicanos, los que se hacen llamar mestizos, los que se hacen llamar criollos? ¿Cómo puede ser posible que solamente se puede llamar ciudadano aquel que sabe leer? ¿Cómo puede ser posible que solo se va a hacer llamar ciudadano aquel que tenga bienes o aquel que sepa hablar castellano? Eso ahora tiene que exterminarse. Aún todavía hay gente en Lima que sigue pensando así, como la constitución de la primera constitución. Hay gente que todavía está enraizado con eso y eso se tiene que exterminar. Y qué bueno que la noticia nos dé que en el macro sur, sobre todo en la región de Puno, donde están los aymaras o donde estamos los aymaras, que se empodere el pueblo. Y sobre todo, doctor Calcín, si usted no recuerda que el otro día estábamos haciendo cuán importante es que la ciudadanía tenga representación jurídica, qué mejor si los que han sido afectados, perdieron sus familiares, mismamente las familias de los que están heridos, baleados con tantos perdigones en su cuerpo, y los desaparecidos que no se tomen en cuenta. Ahora hablan de 80 muertos, la prensa hegemónica solo considera 40 y otros 60, pero realmente son más de 80, y más los desaparecidos, más de 100 y más de 1000 que están en el hospital, y a saber que van muriendo también algunos ya. Entonces, qué mejor también en esto también si ellos se organizaran y se harían como una representación jurídica para que tengan mayor poder, porque eso lo ampara artículos de la Constitución, que el otro día estábamos hablando con la doctora Bejarano, con los doctores que hicimos un conversatorio, ¿no? Y me quiero dirigir al doctor Bautista. Doctor Bautista, ya que estamos hablando al respecto, penalmente, usted que lleva la causa penal, las causas penales como su carrera, ¿qué puede hacer la ciudadanía frente a hablábamos de la presión social y sobre las representaciones jurídicas que tiene derecho la ciudadanía? ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque ahora lo que queremos es que la sociedad, presión social y presión mediática con la prensa alternativa. Adelante. Muy amable. Muchas gracias por haberme invitado a este prestigioso programa que lo diriges y con ilustres colegas. En verdad, siempre que me invitas, te saludo y te felicito y mis respetos porque la calidad de debate, conversatorio que se hace es muy, pero muy ilustrativo. Así como modestamente aprendo de mis colegas, ellos también espero que aprendan modestamente de mi parte. En el tema relacionado a esto, te digo lo siguiente. Nosotros los peruanos, yo ya estoy casi a los 60 años y yo ya he vivido peores crisis que la que estamos viviendo. He vivido la infancia en la época de la dictadura. He vivido mi época de estudiante universitario en otra dictadura, pero esta era civil, la anterior era militar, con Velasco y con Bermúdez. También participé y asistía a los grandes debates en el hemiciclo en los años 80, cuando se restauró la democracia con las elecciones libres y se presentaron en esa oportunidad Fernando Belaúnde Terry, y también estaba presentes líderes de otros partidos como PPC, Luis Bedoya Reyes, estaba también el APRA, y entonces se veía la calidad de foro que existía constitucionalmente. Lamentablemente, en vez de progredir con estas nuevas tendencias
de inteligencia artificial, de estar, hace como el doctor Quispe decía, pues hace 30 años no existía el WhatsApp, no existían las redes sociales, pero yo, a mi modesto opinión, existía la corrupción, no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito político. Así como yo digo de que se ha politizado la justicia, también yo digo se ha criminalizado el poder político. ¿Por qué? Porque ahora existen partidos políticos como cancha, presidentes, candidatos presidenciables, outsider, y lo que más se necesita en estos momentos, y nosotros los peruanos en el exterior siempre digo que tenemos un plus, porque vivimos dos realidades. La realidad en el país receptor, donde residimos, con un sistema igual como el peruano, aquí en Brasil, presidencialista. Pero si fuésemos a España, donde estás tú, Dalia, la eterna perdedora, ya hubiese sido hasta 3 veces primer ministro como Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez nunca ha ganado una elección popular, sino que ha sido designado por su representación parlamentaria. Entonces, allá existe el parlamentarismo. Lo que yo invoco, y espero que lo tomen a bien todos, es que hagamos vida política. Interesantísimo. ¿Cómo me hubiese gustado? Yo tuve esa oportunidad de entrevistar a los precandidatos, inclusive hasta Pedro Castillo Terrones, cuando se presentó en la plataforma de Ecos Latino, se presentó el señor actual alcalde López Aliaga, se presentaron otros candidatos, el padre el de Cajamarca, no me recuerdo el nombre. Bueno, todos esos candidatos, así como toda la infinidad de candidatos en Lima y de los peruanos en el exterior, como estaba Lizarzaburu en esa oportunidad como candidato por Fuerza Popular y el señor Jorge Ceballos, actual congresista por los PEC por el Partido Renovación Popular. Y yo, la única pregunta que quería saber era, como representantes del pueblo, de las comunidades, ¿cuál iba a ser su rol parlamentario, legislativo? Porque hemos visto en los últimos años que solamente entran para enfrentar al poder que está en estos momentos en el Ejecutivo, porque le tienen cólera, porque les ha ganado, y quieren mantener siempre esa posición de que se someten. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, mientras en estos momentos, a puerta ya de cumplir casi un año también que han elegido en Perú nuevas autoridades edilicias y regionales, estamos viendo que también hay una nueva aparición de nuevos líderes regionales. Por eso que les causa escozor, repugnancia a los partidos políticos que ellos quieren someter hasta los movimientos regionales. ¿Por qué? Porque un movimiento regional en estos momentos tiene más fuerza y apoyo y llegada a su comunidad, porque son del interior. Vladimir Cerrón es de Huancayo, fue gobernador de Huancayo, de Junín. Bien. Y otros, Vizcarra, gobernador de Moquegua, sin ir muy lejos, y que formó parte como presidente. Entonces tenemos que empezar desde nuestra casa, desde nuestro barrio, desde nuestro pueblo, de nuestra región, a formar con los principios de la democracia y más que todo político. Porque un congresista es para legislar, es para fiscalizar, no es para estar peleándose y negociando votaciones con intereses personales y partidarios y amicales. Un congresista es representante nuestro para que nos dé prosperidad, progreso y mantengamos un sistema de salud, de educación, de transporte y todos estos sistemas
en armonía y podamos hacer como lo hacemos en nuestros países, en los países donde residimos. Yo como quisiera que el sistema de salud brasileño de calidad, gratuito e universal sea igual como en Perú, aunque sea un 50%, que las postas médicas, aquí las postas médicas trabajan 24 horas, así que si me da un patapús ahorita, inmediatamente me llevan al pronto socorro y me van a atender especialistas del corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora hacer. Lamentablemente, yo siempre no acepté cuando el señor Pedro Castillo dijo, he venido a aprender. Me indigné, porque dije, no, si tú has sido postulante para ser presidente, tú tienes que llevar un plan de gobierno, aunque sea tú solo, pero presentarlo y hacerlo efectivo, eficiente. Es como si que yo me postulo para ser juez y le voy a decir al presidente de la corte, señor juez, me da 6 meses, pues, porque recién voy a aprender cómo se hacen las audiencias y usted tiene que entenderme, porque recién he venido a aprender. Eso no se puede hacer. Entonces, si tú quieres ser alcalde, gobernador, ministro, congresista, presidente, tienes que tener mínimo una base política y proyectos para el bien de todos tus representados. Muy amable, mi estimada Dalia, fue un placer y conocerlo de manera virtual. Espero conocerlo próximamente, doctor Quispe. Muy agradecido. Muy buenas noches. Gracias. Totalmente de acuerdo con la sugerencia del conocimiento político. El despertar de las conciencias en el Perú está siendo muy importante, que ahora nosotros, como dice el doctor Quispe, dice, ¿no? Gracias a las benditas redes sociales, como dice también el presidente AMLO, hoy por hoy podemos estar hablando desde Brasil, desde España, desde Perú, y poder estar conversando situaciones de nuestro país o X conversaciones. Entonces, es verdad que la juventud no se deje engañar con esos partidos tipo Alan García, que saben enamorar a una chica, como un hombre que sabe enamorar, sabe engañar, sabe hacer caer las trampitas que le hace para que la mujer caiga. Igual, el pueblo cae muchas veces. Y ahora, volviendo al punto, la concientización política es que despertemos, ya no nos dejemos engañar, porque viene ahora, van a ir supuestos, el mismo cholo con distinto poncho, la misma chola con distinta pollera. Va a ir ahora a engañar al pueblo peruano, al interior y a donde quiera, porque ¿quiénes están listos en este momento para los que piden elecciones, elecciones presidenciales ahora, digamos de aquí a un mes o dos? En mi opinión, es como traidores a la patria. A pesar que estoy de acuerdo, que yo también lo he cuestionado el presidente Castillo cuando en su gobierno ha tenido ciertos errores, pero ahora no estamos, como dice el abogado Guido Crochato, no estamos para ver cómo gobernó, qué hizo. Aquí estamos viendo, estamos sentados con abogados para ver la parte jurídica, la parte constitucional, la parte de la verdad, de la justicia que le corresponde a nuestro presidente Pedro Castillo. Entonces, es importante que el pueblo despierte y que nos preparemos políticamente, porque imagínense si ahora los futuros congresistas, ¿quiénes irán a ser? Porque los que tenemos es una vergüenza. Un almirante de Charco que no sabe ni lo que dice, desaparecido, una delincuente del Callao, o sea, que no sabe hablar, una cajamarquina andina que fue presidente del Congreso, la que le llamo yo no recuerdo la primera presidenta del Congreso, si alguien me hace recordar, no recuerdo el nombre, esta cajamarquina andina, que tampoco sabe hablar. O sea, ¿qué clase de legisladores estamos eligiendo? Y eso también tenemos que trabajar mucho, ya que estamos aquí nosotros trabajando en las plataformas de TikTok, ver todo ese tema,
de TikTok, que se maneja otro mundo, mayormente jóvenes que se están entrando a debates políticos, y eso es muy importante, muy importante. Doctor César Calcín, siempre la hora es la que nos gana, cuánto quisiéramos que sea más lento y más lento y llegue a la hora. Yo quisiera decirle, como para ir ya finalizando el programa, ¿qué propone usted en esta situación mañana a las 4 mañana 4 de diciembre? ¿Qué deberíamos hacer los pobladores? ¿Qué deberíamos hacer la ciudadanía? ¿Cómo podríamos hacer que el Tribunal Constitucional, en este caso, puedan dar el fallo favorable a nuestro presidente Pedro Castillo? Y también me gustaría, ahora se habla de libertad, ¿y qué opinión tiene usted sobre la restitución del presidente Pedro Castillo? ¿Será posible restituirlo? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Yo creo que está en las manos también de cada uno de los ciudadanos, de los compatriotas en todo el Perú, así que todos hacer nuestra tarea. Estamos haciendo en este momento nuestra tarea nosotros, gracias a ti, hermana Dalia, y estamos compartiendo. Hagamos uso absolutamente de todas las redes sociales para empezar. Mañana, todos los que podamos hablar en radios, en la televisión, radios locales, ¿no? En las regiones, en las provincias tenemos radios, hay que hablar en ellos. Por el otro lado, yo creo que las manifestaciones o las marchas, lavado de banderas o lo que proponías el cacerolazo, absolutamente toda actividad suma, yapa, y eso tenemos que hacer los peruanos. Y mañana, que va a ser de una discusión tremenda, porque lo que estoy viendo en estos 5 habeas corpus, hay diferentes colegas que van a exponer, hay que estar atentos, entonces hay que empezar a viralizar eso, ¿ya? O sea, miren esta tarea para todos. Por ejemplo, el primer habeas corpus 782 es contra el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Ahí está a cargo, estoy viendo, un colega Alejandro Ríos. Hay otro segundo habeas corpus de 1803 que está dirigido en contra del Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Ahí está otro colega, Carlos Huerta, estoy viendo. Y así hay un tercer habeas corpus, cuarto, el quinto habeas corpus, que resume también de 3 grandes instituciones que están o en contra de 3, ¿no? Grandes instituciones, que es uno del Ministerio Público, el Congreso de la República y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Entonces, en cada uno de ellos se va a debatir y van a exponer cómo es que cada una de esas instituciones ha roto, ha quebrantado la Constitución, la norma, el Estado de Derecho. O sea, un Estado de Derecho, tanto se ufanan ellos estos días, estaba escuchando a sus analistas de alquiler, ¿no? A sus constitucionalistas de alquiler de las mafias que hablan en los canales de Lima, porque a nosotros no nos van a dar, al doctor Bautista menos, o sea, a nosotros no nos van a dar ni un minuto en los programas de televisión. Aunque le cuento, antes de ayer nos llamaron de Latina, yo no sé si la van a retorcer, hoy día lo habrán puesto, no sé para qué, pero igual les hemos contestado, ¿no? Pero dando nuestra posición, porque querían ahí un poco retorcer la pregunta diciéndonos, ¿qué opina usted sobre la denuncia constitucional? Ahí está una ciudadana de Puno, tal de nombre Sonia, y querían dirigirnos ahí a la respuesta. No, pues, aquí, felizmente, los puneños, los peruanos, los patriotas, como usted, hermana, como el doctor Bautista, jamás vamos a caer, ¿no?, frente a sus triquiñuelas de ellos. Entonces, mañana, nuestra tarea de todos los ciudadanos, esos argumentos que van a desarrollar los colegas, hay que cortarlo cada pedacito y ponerlo en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, viralizarlo en los grupos, de tal manera que
Así como ahora el 95% de los ciudadanos sabemos si le dicen a Dina que se vaya, al Congreso que se vayan todos, ¿no? Tienen que estar convencidos de que este instrumento que está ahí en la Constitución, que ya tiene más de 100 años, por cierto, esta institución jurídica que es el habeas corpus, todos los ciudadanos de hoy en adelante la puedan utilizar. Todos lo puedan tener frente a cualquier detención arbitraria, porque seguramente, ¿no? El 7, el 8, el 9 de diciembre, otra vez este señor innombrable de apellido Otárola, ¿no? Va a mandar ahí a los policías, pero ojo, los policías yo creo que a estas alturas deben estar ya asustaditos, porque aquí en Puno, les cuento, están desfilando todos los días en más de 30 carpetas fiscales. A ver si les alcanza el tiempo, a ver si les alcanza el sueldo, a ver si les va a alcanzar lo que ganan para su defensa. Por eso digo, esto que vamos a, desde mañana, o esos argumentos, compartir y hacer nuestra tarea a todos los ciudadanos, sirva también para que el ciudadano, así que le toquen un pelo, ¿ah? Así que le toquen un pelo el 7, 8, 9 de diciembre, tiene que denunciar inmediatamente. Tienen que grabar el video con el celular, u otro compañero del otro lado, todos con su celular grabando video y sacando foto o grabando el audio si se quiere. Y con eso inmediatamente denunciarlos. Si hay que denunciar a 100.000 policías, a 20.000 policías, hay que hacerlo. Porque de eso se trata el ejercicio de nuestros ciudadanos. Para eso son los habeas corpus. Si a alguien lo detienen arbitrariamente, hay que denunciarlo inmediatamente. No podemos quedarnos así. A eso se llama empoderarnos de nuestros derechos. Así que hacer todos nuestra tarea, hermana. Y aquí ya hemos empezado a hacer nuestra tarea esta noche con mi distinguido y gran colega Bautista. Gracias. De verdad, siempre es emocionante escucharte, doctor Quispe, porque esa fuerza, ¿no? Aymara y quechuas del sur del Perú, me encanta, de verdad. Hemos salido a la palestra, aymaras y quechuas, a nivel internacional. Somos ahora, pues, el bastión de en todos los medios, en todos los idiomas, hablando de los aymaras y quechuas del sur del Perú. Y eso es un honor. Pero también quiero animarle al doctor Bautista que sigamos trabajando con nuestros hermanitos del norte, que ahí se tienen que unir también. Doctor Bautista, ¿qué es lo que está pasando con los del norte? Porque Cajamarca ya es norte. Así que siempre, los peruanos somos uno. Los Andes tienen el mismo ánimo, con distintas diferencias, pero tiene el mismo ánimo, los Andes del Perú, los andinos como somos. Mira, qué casualidad, somos 3 andinos aquí haciendo este programa, este conversatorio, y eso me da mucho gusto. Para ir finalizando, doctor Bautista, le doy el tema libre que usted quiera acotar, algo que usted no ha podido decir. Ya no quiero ir con las preguntas, sino que usted pueda comunicar al pueblo peruano lo que usted desea que el pueblo sepa. Muy amable, Dalia, muy agradecido por esta invitación. Justamente un saludo fraternal también al doctor Quispe. Muy agradecido. A pesar de todos estos problemas, de toda la gestión del señor expresidente Pedro Castillo Terrones, lo loable y lo más importante para nosotros los peruanos en el exterior es que nos hizo visible. Y nos hizo visible desde el primer día, desde el 28 de julio del 2020. Desde ese momento hemos salido a la palestra y gracias a este programa que tú lo diriges desde España y a los otros compatriotas, compañeros, conductores, un saludo fraternal a Wilmer Domínguez, un ciudadano peruano que reside en España y que, a pesar de no ser periodista, conduce el programa Inti Noticias. Hace unos 3 días me invitó y fue muy, pero muy fructífero ese conversatorio, justamente con un dirigente también de Puno, el ingeniero Salas, creo, no recuerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer por nuestro Perú. A pesar de que estamos a la distancia, estamos más presentes que ellos en nuestro Perú. Y tenemos que ir fortaleciendo
esta ciudadanía entre todos nosotros y recobremos nuestros principios. Yo siempre digo que todo se inicia en casa, con el respeto a nuestros padres, con el respeto a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, el respeto a las autoridades. Y así vamos a hacer un cambio total para mejorar a nuestro Perú, que lamentablemente está siendo saqueado desde hace mucho tiempo por personas que solamente ven un interés pecuniario, personal y hasta partidario en estos momentos. Esa es en ¿cómo se llama? El cacerolazo aquí en Brasil también surtió mucho efecto. Acá se le llamaba el panelazo. Y todas las veces que salía Jair Bolsonaro, inmediatamente pues repercutía. Y aquí en Sao Paulo viven más de 15 millones. Imagínate, era una bulla, pero a las 8 de la noche todos empezaban con el cacerolazo y el panelazo y bla, bla, bla. Y era inmediatamente con la repercusión de la media, era muy fuerte y efectivo, porque nadie salía. Y ahorita para terminar, le doy una anécdota. Pues, cuando Lula da Silva asume la presidencia el 1 de enero de este año, el día 8 hubo el famoso invasión a los 3 poderes. O sea, aquí en Brasilia, la capital de Brasil, los manifestantes apoyadores de Jair Bolsonaro invaden, como si fuese en Lima, el Palacio de Justicia, el Congreso y el Palacio de Gobierno. Invadieron más de 15.000 manifestantes. Hicieron daños, no solamente a la propiedad privada, sino también pública. Destrozaron. Ni una bala, ni un perdigón, porque la policía brasileña respeta. ¿Ya? Y siempre los invitaba a que no continúen haciendo actos de violencia. Posteriormente se hicieron las denuncias, todo, pero esa es la gran diferencia que hubo y que da un ejemplo que cuando alguien quiere hacer una manifestación, tiene que hacer más que todo sin violencia, porque la violencia engendra más violencia y puede llegar hasta el mismo crimen. Por eso, hagamos nuestras manifestaciones pacíficas, porque ellos también están, como se dice en Perú, en el argot criollo, esperan que pisemos el palito. No le demos oportunidad a estos señores para que después se victimicen y nos digan a nosotros violentistas. Interesante tu propuesta, hacer un cacerolazo que se escuche en todo Lima, hasta los tímpanos le van a reventar a la señora Dina Boluarte. Muy agradecido, muy buenas noches, un grande abrazo a todos ustedes. De verdad, muchas gracias, doctor Bautista, por estar en este conversatorio muy importante y que creo que ha sido muy interesante sus comentarios y esperamos de que este cacerolazo funcione en todos los rincones del Perú, norte, sur, centro, oriente, este, oeste. Los que no pueden ir a una manifestación, organicemos el cacerolazo, hermanos y hermanas del Perú profundo. Necesitamos que el pueblo se empodere. Necesitamos que el pueblo recuerde el artículo 45 de la Constitución. El poder emana del pueblo. Estos 3 poderes nefastos, corruptos, han pretendido hacer olvidar al pueblo que el pueblo no cuenta. En el organigrama gubernamental, el pueblo no existe. Y todavía, si preguntamos a abogaduchos, yo de abogados y abogaduchos que defienden la mafia, defienden la corrupción, suelen contestar de que el pueblo ya no existe, que el pueblo eligió al Congreso y que el Congreso representa al pueblo. No, pues,
El pueblo tiene que estar en el organigrama. Después de Dios es el pueblo que manda al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Así que, pueblo, autoconvoquémonos. Los que están en Lima salgan, los que pueden viajar a Lima viajen, los que no pueden viajar convóquense en sus ciudades, en sus distritos, en sus pueblos, salgan con sus banderas a protestar. Los que no pueden, cacerolazo. Eso es lo que queremos promover, porque el pueblo ya está cansado de tanta corrupción. Tenemos que arrancar nuestro país y ser vergüenza mundial como un narcoestado. De verdad, somos de verdad, es una vergüenza. Y como decía el doctor, no, decía el doctor que somos el presidente Fujimori es uno de los presidentes más corruptos y ladrones que robó mucho dinero al país y mató muchas personas en el país. Tampoco será otro tema, doctor, hablar sobre ese, como yo le llamo a cortina de humo que hicieron ahora en estos días, que lo van a libertar al presidente Pedro, al ex dictador Fujimori, para de repente entretenernos y distraernos de todas las verdades que estaban saliendo en el Poder Judicial y están ahora la guerra de corruptos, la guerra de ladrones, la guerra de mentirosos, la guerra de hipócritas, la guerra de los vendepatrias. Eso estaba queriendo tapar como una cortina de humo para distraer a la población. Esa es mi opinión como ciudadana peruana. Eso es lo que estaba. Entonces, nada, le doy también al doctor Quispe para que pueda dar sus últimas palabras, de repente algo que usted quiera acotar a mayores, ya que no sea a base de una pregunta, sino que usted mismo, doctor. Adelante, doctor Quispe. Muchas gracias. Sí, para despedirnos, primero siempre agradeciéndote reiteradamente, hermana, porque como estamos diciendo hace un momento, todos haciendo nuestra tarea, pero también transmitiendo mucha actitud, energía positiva, y el ejercicio de nuestros derechos depende de la decisión de cada ciudadano, de cada uno de nosotros, porque además el Perú no es pues una isla, ¿no? Somos un país que está conectado con el mundo, que formamos parte de los sistemas interamericanos, formamos parte del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, todo esto tenemos que conocerlo. Y permíteme, hermana, despedirme en todo caso en nuestras lenguas siempre maternas, ¿no? De nuestra región Puno, quechua, aymara, ¿no? Gilatanaka, Culiacanaca, Chamampi, Sartasiñane, Cuena Panaicuna, Tucuicalpau, Ñapauman, Tasqueninanchis. Queridos hermanos y hermanas, con toda fuerza, con toda actitud, tenemos que seguir para adelante, ejerciendo nuestros derechos, uniéndonos, organizándonos, estudiando cada día más, informándonos, debatiendo, sacando conclusiones para tomar las mejores decisiones en toda la patria. Así que yo les envío un fraternal abrazo, quechua aymara, desde Puno, y sigamos adelante. Gracias, hermana, y estaremos siempre a tus órdenes. Añay, añay, me han enseñado que añay significa gracias. Añay. Correcto. Nada, Asquinapuni en Aymara, muchas gracias por estar aquí, doctor Quispe, siempre dándolo todo por nuestra patria. No será ni la primera ni la última, como digo, ya estaremos convocándonos nuevamente para poder hablar después, ahora qué va a pasar mañana 4 de diciembre, ya haremos otro conversatorio, así que me gustaría que usted también esté presente. Muchísimas gracias. Sí, hermana, hasta pronto. Tupananchis cama, Jique sin cama, Jique sin cama, Tupancama.